tarde a la presencia del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana Pascuala, en gran Amén. manera, nuevamente, gusto en verle. Mi hermano Patricio, mi hermano Sergio, mi esposa, nuestro hermano Juan Lemo. Amén. El Señor Jesús le bendiga en grande manera. Y a todos los hermanos que nos están viendo a través de estas redes sociales, les enviamos un cariñoso saludo y un abrazo fuerte en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestro amado obispo Manuel Ortiz del lugar de Curicó, donde allí, hermano, está la iglesia central de este ministerio. Amén. Amén. Así que el Señor Jesucristo bendiga a nuestro amado obispo, a los pastores, a nuestro pastor Marcos, a nuestro pastor Ezequiel, a nuestro pastor Luis, a los hermanos evangelistas. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga en grande manera. Amén. Que Dios les ayude cada día en su ministerio, que el Señor les use en grande manera. ¿Para qué? Para que esta iglesia, hermanos, siga creciendo. Amén. Amén. Podamos así aún seguir llevando esta gloriosa verdad. Sí, amén. Como en este lugar de Cabrero. Amén. Como en esta ciudad, en este pueblo de Cabrero, que la iglesia de Dios, hermano, que la iglesia de Dios siga cada día creciendo en grande manera. Aleluya, es un trabajo, hermano, que tenemos que seguir haciendo y tenemos que seguir haciéndolo con mucha fe. Amén. Hermano, con mucha convicción, con mucha certeza, con mucha oración. Amén. Para que Dios nos pueda respaldar en este su trabajo. Amén. Vamos ya, hermano, a ir a lo que es la palabra del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, en Segunda de Crónica. Abramos nuestras Biblias en Segunda de Crónica, en el capítulo 29. Vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. Vamos a ver las verdades de Dios, lo que, hermano, a nosotros nos puede llevar, amén, a tener un glorioso y grande avivamiento, un glorioso mover del Espíritu Santo de Dios también en este lugar. Amén, gloria a Jesús. 29 versículos. Sí, vamos a leer del versículo 1 al versículo, hermano, del 1 en adelante vamos a darle lectura. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 en adelante, y le doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le doy lectura en el nombre del Amén. Señor Jesús. Dice la Biblia, y Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías, e hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Dios y las reparó, e hizo venir los sacerdotes y levitas y los juntó en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, y santificaos ahora, y santificaréis la casa de Jehová, el Dios vuestro, aleluya, o de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo en ojos de Jehová nuestro Dios, que le dejaron y apartaron sus ojos del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas,
no quemaron perfume, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a creación y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Amén y amén. Por favor, siéntese la iglesia y que nuestro Dios, hermano, pueda hablarnos conforme a nuestras necesidades y conforme a su misericordia. Aleluya. Bendito sea el Señor nuestro Dios. ¿Qué dice y qué es lo que hemos comenzado leyendo? Gloria al Señor, que cuando, hermano, aleluya, comenzó a gobernar este rey llamado Ezequías, lo primero que hizo fue abrir las puertas. Amén, Señor. Amén. Cuando Ezequías comenzó a reinar, cuando Ezequías comenzó a gobernar, hermano, lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa de Dios. Amén. Y eso a nosotros nos da a entender una cosa, que las puertas de la casa de Dios, donde se adoraba a Dios, donde se quemaba perfume, donde se ofrecían holocaustos, las puertas de la casa de Dios estaban cerradas. Aleluya. Amén. Hermanos, estaban cerradas. Aleluya, algo había pasado en aquel lugar, alguien las había cerrado. Amén. Alguien las había cerrado. Y cuando nosotros, hermanos, vemos que una puerta está cerrada, podemos darnos cuenta que el acceso a esa casa o a ese lugar, hermanos, se ha terminado. Amén. Amén. Porque cuando llegamos a un lugar y la puerta está cerrada, nadie puede entrar. Alguien cerró la puerta. Aleluya. A ver, alguien había cerrado la puerta. Y lo que estamos viendo y leyendo aquí es que las puertas de la casa de Dios estaban cerradas. Aleluya. Hermano, las puertas de la casa de Dios estaban cerradas. Amén. ¿Y quién la había cerrado? Había sido otro rey que había hecho las cosas malas delante de Dios. Y ese rey es tipo de Satanás, el diablo. ¿Quién hoy día está cerrando la puerta de la casa de Dios que somos nosotros? Es Satanás, el diablo. Porque la casa de Dios somos nosotros. Porque el templo del Espíritu Santo de Dios somos nosotros. Y hay uno que ha comenzado a cerrar la puerta de tu casa y de la mía. Pero en el nombre de Jesús. Iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora las puertas son abiertas. Ahora tu puerta y la mía es abierta. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Lo primero que hace el rey Ezequías cuando comenzó a gobernar fue de abrir las puertas de la casa de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos queridos, bendito sea el Señor nuestro Dios. Aleluya. En Israel se había terminado el avivamiento. Amén. ¿Qué se había terminado en Israel? El avivamiento espiritual. Se había terminado el mover del Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Por qué cosa se había terminado todo esto? Porque alguien había cerrado las puertas. A ver, alguien había cerrado las puertas de la casa de Dios. Y escuchemos esto. Queremos avivamiento aquí. Amén. Queremos avivamiento aquí. Queremos que el mover del Espíritu de Dios vuelva a la ciudad de Cabrero. Aleluya. Pero algo hay que hacer.
Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. El avivamiento se había terminado por completo. Amén. No había adoración, no había exaltación, no había cánticos de alabanza dentro de la casa de Dios, porque las puertas se habían cerrado. Ya no entraban los sacerdotes, aleluya, a ministrar. Ya el pueblo no se congregaba, no había absolutamente nada. Todo se había terminado, porque el rey, aleluya, había cerrado las puertas. Gloria al nombre de Jesús. Que en nosotros, hermanos queridos, pueda volver ese avivamiento. Amén. A ver, que en nosotros pueda volver las alabanzas. Que en nosotros pueda volver la oración. Amén. Que en nosotros pueda haber, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Las cosas de este mundo, aleluya, hermano, se están apoderando de nosotros y nos están apartando de la misma presencia de Dios. Aleluya. Es tiempo de cerrarle la puerta a las cosas del mundo. Me escuchó la iglesia. Es tiempo de que comencemos todos a cerrarle la puerta a las cosas del mundo y a abrirle la puerta a las cosas de Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Las cosas del mundo, escuchen, las cosas del mundo, aleluya, nos alejan de Dios. Cuando le abrimos las puertas a las cosas del mundo y dejamos que comiencen a entrar en nosotros, esas cosas nos alejan de la presencia de Dios. Pero hay algo que aleja mucho más a la iglesia de la presencia de Dios, y son las cosas malas que entran a la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. No nos olvidemos lo que dice el libro de Apocalipsis. He aquí estoy a la puerta y llamo. He aquí estoy a la puerta y llamo. Aleluya, si alguno abriere la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él cenará conmigo. Hay uno que ahora está tocando a tu puerta. Hay uno que está llamando a mi puerta. Se llama Jesucristo. Usted se recuerda, aleluya, en el libro de los Cantares, cuando alguien llegó a la casa. Aleluya. Se recuerda que alguien llegó a la casa y comenzó a llamar: amada mía, esposa mía, ábreme. Gloria a Dios. Mi amado estaba tocando a la puerta, pero aleluya, aleluya, gloria a Dios. La sacaba, la puerta estaba cerrada. La puerta de su amada, la puerta de a donde él había llegado estaba cerrada. Pero alguien había dentro ahí. Era su amada. Era la perfecta de él. Gloria. Pero ¿qué es lo que le dice ella? Me he quitado mi ropa. Me he descalzado mis pies. ¿Cómo voy a tener que levantarme de nuevo? Me he quitado mi ropa, estoy acostada. Aleluya, ¿cómo quieres que me levante? Aleluya, mis pies se me van a ensuciar. Aleluya, ir a la puerta y abrirte la puerta. Ella comenzó con excusas baratas. Aleluya, Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de los Cantares que había un agujero, aleluya, en la puerta. Amén. Había un agujero en la puerta. Y dice que el amado metió la mano, tratando de sacar el cerrojo, el pestillo que había cerrado la puerta. Aleluya, ella vio que alguien metió la mano. Mirra, ella veía que Mirra
porque no había quien entrar a adorar. Amén. Sí, Señor. No había quien pudiera entrar a ofrecer alabanzas a Dios. Aleluya. No había quien pudiera entrar, aleluya, a ese lugar a orar a Dios, a exaltarlo a Él. La puerta estaba cerrada. Mi Padre. Gloria al Señor. Cuando el diablo, para que todos podamos entender, cuando Satanás, el diablo, que es el enemigo principal que tenemos nosotros como la iglesia de Dios que somos, cuando él comienza a cerrar la puerta de tu corazón y la de mi corazón, y no permite que entre el Señor, entonces en mí y también en usted se comienzan a acabar las alabanzas. Se comienza a terminar en mí la adoración a Dios. Ya no hay en mí avivamiento espiritual. Ya no hay en usted adoración a Dios. Aleluya, ya no hay nada. Ya comenzamos a morirnos espiritualmente. Amén. El avivamiento que sentíamos antes, ya no lo sentimos ahora. Pero algo hay que hacer. Amén. Hermano, algo hay que hacer ahora. Amén. Algo hay que hacer ahora aquí. Aleluya. Vamos a dejar para el próximo fin de semana. Algo hay que hacer ahora. Algo tenemos que hacer ahora. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El rey Ezequiel, no dijo en un mes más, a fin de mes, aleluya, voy a abrir la puerta. No, el primer día, gloria, el primer mes de su gobierno abrió la puerta. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para cuánto de nosotros ya ha comenzado el avivamiento aquí? ¿Para cuánto de nosotros ya ha comenzado este poder espiritual? Gloria a Dios. En el primer año de su reinado, en el primer mes, abrió las puertas de la casa de Dios. ¿Y qué más hizo? Y las reparó. Amén. ¿Qué hace el rey Ezequiel? Abrió las puertas de la casa de Dios. Aleluya. No solamente las abre, sino que las reparó. Que el Señor Jesús bendiga a nuestra hermana. Amén. El rey las abrió y las reparó. Aleluya, Jesús. ¿Qué lo hizo? Las reparó. Las puertas estaban dañadas. Las puertas de la casa de Dios estaban dañadas. Señor. Él las abrió y las reparó. Que Dios repare tu puerta y la mía. Amén. Que Dios repare nuestro altar. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios repare nuestra vida espiritual. Bendito sea su nombre. Aleluya. No queremos que el avivamiento se termine en este lugar. No. Queremos que cada día sea verdad. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al nombre de Jesús. Esta iglesia tiene que ir de poder en poder, de goza, de gloria en gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Santo es tu nombre. Gloria, gloria al Aleluya, Señor. aleluya. Tenemos a miles de hermanos en la fe que ya alguien se encargó de cerrar la puerta. Amén. Que están hoy en día muriéndose, por decirlo de una manera vulgar, están dando los últimos pataleos. Gloria a Jesús. Porque alguien cerró la puerta. Sí, Señor. Esa puerta que un día se abrió para recibir al Maestro. Amén. Aleluya, para recibir a nuestro Creador. Se descuidaron. Alguien cerró la puerta y se abrió otra puerta en ellos, pero se abrió una puerta donde entró el mundo de todo. Sí, aleluya. Y las cosas del mundo
hermano, a nosotros nos alejan de Dios ¿Verdad? y nos separan de Dios. Amén. Porque el apóstol Santiago dice que todo aquel que se constituye o se hace amigo de las cosas del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así es, amén. De las cosas del mundo. Estoy hablando de las cosas del mundo, no de las personas que están allá afuera. Porque yo no puedo constituirme enemigo de una persona, pero sí de las cosas del mundo. Amén. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dice que las reparó. Aleluya, pero hay una pregunta. Gloria al Señor. Pero ¿quién había cerrado las puertas? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Quiere usted saber quién había cerrado las puertas? Escúchame ahí sentadito. No lo que digo yo, sino lo que dice la Biblia. Amén. La palabra del Señor Jesucristo en el mismo libro de Segunda de Crónica, Amén. en el capítulo 5, aquí hay un hombre culpable. Aleluya. Aquí hay un culpable, hermano, de todo esto que está pasando en Crónicas capítulo 29, pero aquí en el capítulo 5 de Segunda de Crónicas hay un culpable, dice así, y leo en el nombre de Jesús. Amén. Dice, y acabada, que fue toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón en ella las cosas que David su padre había dedicado. ¿Qué es lo que puso Salomón en el templo? Puso plata, puso oro y puso los vasos. Dice, en los tesoros de la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Salomón puso todas estas cosas de valor ahí. Aleluya. Amén. Pero después de esto, cuando Salomón deja de gobernar, aleluya, comienza a reinar un rey, hermano, que toma todas estas cosas, el oro, la plata, los vasos, todo esto utensilio, aleluya, y comienza y se lo lleva, hermano, para ofrecerlo, aleluya, en sacrificio, hermano, a los dioses ajenos. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado tu nombre. Alabado sea nuestro Dios. Gloria, gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Escuche esto, antes de seguir avanzando. Salomón, ¿qué es lo que puso dentro del templo? Cosas valiosas. Sí, amén. Aleluya, amén. Cosas valiosas, como plata y oro. Dios ha puesto en nosotros cosas valiosas. Aleluya, aleluya, amén. Dios ha puesto en usted y en mí cosas de grande importancia. Ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Amén. Permiso, hermanos. Ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Ha puesto en nosotros su palabra. Porque el apóstol Pablo dice que este tesoro está puesto en vasos de barro. Amén. Para que la excelencia, para que la honra y la gloria no sea para los hombres, sino que para Dios. Amén. Por lo tanto, en estos vasos de barro hay un tesoro grande. Amén. Se llama palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y eso, y esas cosas, el enemigo, hermano, está robando, está tratando de sacar, de robar de nosotros. Sí, Señor. Amén. Que cada día podamos quedar vacíos, Aleluya. Amén. vacíos de la presencia de Dios, Aleluya. Sí, Señor. vacíos del movimiento espiritual. Es lo que Dios quiere, que en usted y en mí podamos quedar vacíos de palabras. Sí, amén. Y que de nuestra boca solamente salgan palabras sucias, mundanas. Aleluya. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Pero si en su corazón, en el suyo, en el suyo y en el mío hay abundancia de palabra de Dios, su boca y la mía va a hablar palabra de Dios. Amén. Aleluya. Sí, amén. Alabado Gloria al el nombre de Jesús. Estos objetos sagrados
sea el nombre de Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Reprendemos todo espíritu de toda potestad en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que predicar su palabra. Aleluya. Hermano, tenemos que predicar su palabra. Es aquí donde el diablo se enoja. Amén, sí, Señor. Es aquí Aleluya. donde el enemigo no le gusta. Porque cuando comenzamos a invocar el nombre de Jesús y cuando comenzamos a descubrirlo a Él, lo que Él ha comenzado a hacer comienza a levantarse. Y tanto así que no deja ni hablar de la palabra de Dios. Si a poder y quiere, hermano, frenar nuestro hablar. Pero reprendámoslo en el nombre de Jesús. Amén. En su nombre Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Estos objetos sagrados que Salomón había introducido o había puesto en la casa de Dios, aleluya, que habían sido de tanta utilidad, amén, de tanta importancia en la casa y en el servicio de Dios, vinieron a ser objetos de la ira, del odio de aquellos que lo despreciaban, amén. Se lo voy a explicar para que me entiendan. Y escúcheme, Salomón introdujo objetos, cosas de grande valor. Eran de oro y eran de plata. Amén. 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 Pero cada uno de aquellos objetos, de aquellos jarrones o vasos o el candelero, cada una de esas cosas cumplía una función dentro del templo de la casa de Dios. Aleluya. Amén. Usted y yo Sí. hemos sido introducidos en la iglesia de Dios. Aleluya. ¿Me entiende? Hemos sido introducidos en la iglesia de Dios. Aleluya. Y estamos aquí para cumplir una tremenda función. Tenemos tremenda responsabilidad. Aleluya, y me gozo en esto. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos lo que dice Pedro. Somos real sacerdocio. Somos gente santa. Somos pueblo adquirido. Llamado de la tiniebla a su luz admirable. Oh, gloria, gloria, Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado tu nombre. Bendito sea Jesús. Amén. Y por ser hijo de Dios, ayudo que nos persigue. Ayudo que sabe que tú y yo somos la iglesia de Dios. Y como sabe quiénes somos, nos quiere matar, nos quiere pisotear. Es verdad eso, Jesús. Gloria a Jesús. Ayúdanos, Dios. El enemigo cuando entró, aleluya, a la casa de Dios la saqueó. Amén. Este rey saqueó la casa. Alabado tu nombre. Sacó los vasos, todo lo que Salomón había puesto ahí. Este rey impío entró y se robó todo eso. Aleluya. Y esas cosas que eran de grande valor, de gran importancia para el servicio de Dios, pasaron a ser para todos los enemigos de Dios. Aleluya, para todos los enemigos del pueblo de Dios. Esas cosas pasaron a ser, aleluya, despreciadas. Pasaron a ser despreciadas. Aleluya. Iglesia amada, varones, mujeres, ayuno que a nosotros nos desprecia. Amén. Ayuno que a nosotros nos desprecia. Amén. Es Satanás el diablo. Aleluya. Pero también hay gente que a nosotros no nos puede ver. Es verdad. Verdad. Somos los fanáticos, somos los canutos, somos aquellos tales por cuales, pero somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. No importa lo que opine el enemigo, lo importante es la opinión de Dios. Amén. A ver, lo importante es la opinión de Dios. Amén. Amén. Estas Señor. cosas que fueron de grande utilidad en la casa de Dios, ahora pasaron a ser, aleluya, objetos de la ira
y de odio de aquellos que lo despreciaban. Ahora, ¿cuándo fueron, aleluya, introducidos estos utensilios en el templo o en la casa de Dios? Lo que acabamos de leer. Salomón los puso en aquel lugar cuando él edificó, construyó el templo. Amén. Amén. Gloria. Amén. Hubo un tiempo, hubo un momento Aleluya. en que estas cosas de valor fueron introducidas ahí. Señor Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Y Salomón es tipo de Jesucristo. Hermano, yo siempre he dicho, lo seguiré enseñando. Todo esto es espiritual. Amén. Amén. Pero ¿cómo Salomón va a ser tipo de Jesucristo? Claro que sí. Amén. Aleluya. Porque ¿quién construyó el templo fue Salomón? Amén. Amén. ¿Quién metió las cosas de valor en el templo fue Salomón? Amén. ¿Quién construyó estos templos? Se llama Jesús. Aleluya. Y Jesús es el Rey de Reyes. Salomón fue Rey de Israel, pero tenemos un Rey más grande. Se llama Jesucristo. Aleluya. ¿Quién nos hizo templo de su morada? Se llama Jesús. ¿Quién puso las cosas de él en nosotros? Fue el Rey de Reyes. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Dice, el templo era una estructura, hermanos, magnífica y muy preciosa. ¿Cómo era el templo que construyó Salomón? Era una estructura muy preciosa, muy magnífica. Sí, aleluya, ¿verdad? Era muy llamativa, impresionaba, era imponente. Amén. Era algo dedicado y construido para Dios. Aleluya. Y para Dios tiene que ser lo mejor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué más dice? Pero aunque este tabernáculo, este templo, aunque hubiese sido muy precioso, hubiese sido magnífico, pero si no estaban dentro de él esos vasos, esas vasijas, esos objetos que Salomón había hecho también para el templo, si esos objetos no estaban en el templo no tenía ningún valor. Aleluya. Amén. El templo que Salomón construyó, si no hubiese puesto esos utensilios, el templo no tenía ningún valor. Aleluya. Por fuera podía haber seguido siendo precioso. Amén. Amén. Por fuera. Señor. Amén. Aleluya. Amén. Pero lo que tenía que lucir más precioso era lo que estaba dentro del templo. Aleluya. Somos templo de Dios. Amén. Escuche, somos la casa del Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro anhelo, nuestra esperanza, nuestra fe es que el Señor nos ayude. Es que Dios nos respalde. Es que el Señor pueda, hermano, aleluya, ayudarnos, protegernos. Sí, Jesús. A que de esta ciudad se levante su casa de oración, Amén. en donde nuevamente se siga predicando la verdad de Él. Yo no trato de levantarme contra nadie aquí. Yo sé que hay muchos templos, hay muchas casas de oración por aquí, una más grande, otra más pequeña, algunas con una inmensa fachada, que por fuera se ven atractivas. Aleluya. No sé lo que pasará por dentro, y aunque sí lo sé capaz, pero voy a guardar silencio, Amén. porque eso lo sabe Dios. Señor, ¿verdad? Pero si el Señor nos ayuda de poder levantar una casa de oración, una casa física, donde se reúna su iglesia. Sí, amén. 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 No importa la fachada que tengamos que hacerla. Aleluya. Si sea bonita o sea fea, sea grande o pequeña, lo importante es lo que va a estar dentro.
está por fuera. El hombre hoy en día mira las apariencias. No, yo voy a buscar una iglesia, voy a buscar un lugar grande, donde puedan haber mínimo 80, 100 personas, para poder sentirme ahí identificado en medio de las 80, 100, 200 personas. Aleluya, para que nadie me diga, mira el lugar tan pequeño que te reúnes, mira mi iglesia, te invito a mi iglesia, somos 400 personas. Es una inmensa fachada preciosa, es la iglesia más grande, aleluya, de Cabrero, aleluya, pero dentro está vacía. Señor, amén. Pero como pastor se acaba de decir que hay 400 almas y ahora dice que está vacía, no me refiero a las almas. Aleluya. Me refiero a la presencia de Dios. Amén. Me refiero al Espíritu Santo de Dios. Porque en la verdadera iglesia de Dios tiene que habitar el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Así Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Déjeme enseñarle, déjeme por favor exhortarle la palabra de Dios y hacerlo con todo el amor. Pero cuando una iglesia dice que es la iglesia de Dios, pero si el Espíritu de Dios no mora en ella, no es la iglesia de Dios. Gloria a Porque Jesucristo le dijo a Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aleluya. Y las puertas del infierno no podrán estar contra ella. Aleluya. No tendrán poder contra mi iglesia. ¿Y por qué Jesucristo le dijo a Pedro esas palabras? Porque Jesucristo iba a llenar su iglesia con su Espíritu Santo. So, ay, Señor. El templo de Salomón podía ser muy precioso, pero si no estaban las vasijas adentro, si no estaban los utensilios en donde los sacerdotes administraban y los ocupaban para el servicio de Dios, aleluya, no servía de nada la hermosura del templo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. A alguien Dios tiene que usar. Aleluya. Dios, a alguien tiene que usar. Amén. Son verdaderas vasijas de barro. Verdaderas vasijas de barro. Aleluya. Escúcheme, en el nombre del Señor Jesús nuestro Dios Todopoderoso. Pero Dios no necesita vasos de oro. Dios no necesita vasos de plata como en el templo de Salomón. Dios no necesita vasos de cristal. Dios necesita vasos de barro. Amén. Vasos de barro. ¿Y por qué digo barro? Porque el barro se puede quebrar y hacer de nuevo. Y en el barro nadie mete la mano sucia, sino solamente el alfarero. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Gloria, gloria. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Lo que ocurre dentro del templo es muy importante. Amén. Los hombres pueden ver lo que está delante de sus ojos. Pueden mirar una iglesia. Gloria al nombre de Jesús, que es grande, preciosa. Pero lo principal y lo más importante es lo que está dentro del templo. Y dentro de nosotros hay algo glorioso. Es el Espíritu de Dios. A ver, es el Espíritu de Dios. Hermano, no se menoscabe. Hermano, no te cuestiones. Sierva de Dios que están aquí presentes. No se cuestionen, hermano, hermana. No nos cuestionemos. No nos tengamos en poco. Dentro de nosotros hay algo grande. Se llama Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos. No los dejaré solos. Les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo.
Santo. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Por la palabra, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No había avivamiento en Israel. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Mis hermanos varones de este lugar, mis hermanas mujeres de este lugar, y todos hombres y mujeres, aleluya, no importa las edades, gloria al Señor. Hermano, aleluya, necesitamos que el avivamiento siga. Sí, amén. A ver, necesitamos que el avivamiento siga. Con todo respeto, usted necesita orar. Usted necesita orar más. Usted y yo, todos necesitamos orar más. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Escuche, sin avivamiento espiritual, Aleluya. sin avivamiento espiritual, no hay arrebatamiento. Amén. Verdad, amén. Alabado sea Jesús. No. Aleluya. Gloria, Quiero Señor. estar tranquilito en la iglesia. Aleluya. Jesús, el Dios hecho carne, vino a levantar una iglesia que esté viva. Aleluya. Que esté viva. A ver, viva en el Espíritu. Aleluya. Hermano, gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Las puertas de la casa de Dios estaban cerradas. Sí, Un amén. pequeño resumen hacia la rápida. El avivamiento se había terminado, pero apareció un rey llamado Ezequías y comenzó a hacer algo. Amén. Y Amén. comenzó a hacer algo. Sí, amén. Hemos comenzado a hacer algo. Amén. Sí, Señor. Amén. El rey del rey está dispuesto. Aleluya. A Amén. ver, el rey del rey está dispuesto. Amén. Aleluya. A movernos al avivamiento. Aleluya. Notemos que Salomón trajo preciosos tesoros de oro y plata. Eran objetos consagrados. Aleluya, pertenecían a Dios y a Él solamente. Amén. Estos objetos pertenecían a Dios y eran solamente dedicados a Dios. Aleluya, gloria a Dios. El Señor abre nuestros entendimientos. Amén. ¿Para quién eran, aleluya, esos objetos y para quién eran dedicados? Eran de Dios y dedicados a Dios. Amén. No eran dedicados para las cosas del mundo. Escuchemos, nosotros somos esas cosas. Amén, amén. Nosotros somos esos vasos. Sí, amén. Dedicados a Dios. Sí, amén. Amén. Dedicados para Dios. Aleluya. No para las cosas del mundo. Cuando hablamos de consagración, hablamos de separar una cosa. Hablamos de separar una cosa, sacarla de allá y traerla a Dios. Sí, amén. Este vaso dedicado a Dios, Aleluya. por decirlo de una manera así, fue sacado de allá, ahora es dedicado a Dios y dedicado al servicio de Dios. Sí, amén. Nosotros somos esos vasos, Sí, amén. sacados de las tinieblas. Así es, Señor. Ahora somos dedicados solamente para Dios. Sí, amén. Traídos a Dios y dedicados para Dios. Gloria a Jesús. Bendito eres Dios. Yo no me voy a meter todavía en la santidad. Eso, Señor, llegará el momento. Aleluya, gloria a Dios. Pero estamos hablando de un verdadero mover. Sí, amén. A ver, de un verdadero mover. Oye, hay gente que ya está aburrida, hay gente que está cansada. Aleluya, de tantas iglesias pero tan apagadas. Gloria al Señor, que tantos sí que han caído en una rutina. Y escúcheme, la rutina mata. Sí, amén. La rutina destruye. La rutina aburre. Sí, amén. Por cierto, este evangelio no es un evangelio de entretención, porque también existe el evangelio de entretención. Este es un evangelio de poder. Amén. Hermano, que mueve el alma. Sí, amén. Gloria al Señor. Dice, el objeto sagrado, lo principal había sido colocado en el templo. Sí, Jesús. ¿Qué es lo que había sido colocado en el templo? El arca. Amén. El arca del pacto, que era símbolo de la presencia de Dios. Amén. Sin la cual, amén, 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 sin la cual Israel no podía sobrevivir. Gloria a Jesús.
del arca del pacto. Aleluya, gloria a Jesús. Y el arca del pacto era tipo de la misma gloria y presencia de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Si el arca no estaba ahí, Israel no podía sobrevivir. Sí, verdad, Amén. aleluya. Usted siempre me lo ha dicho, apartado de Dios nada somos. Sin la presencia de Dios no somos nada. Aleluya. Sin la presencia de Dios estamos acabados. La presencia de Dios tiene que vivir en nosotros. Sí, Señor. Aleluya. Esta iglesia, sin el poder de Dios, no es nada. Amén, Señor, amén. Nosotros como la iglesia de Dios, sin el Espíritu de Dios, nosotros no somos nada, hermano. Aleluya, verdad. Con mucho respeto lo digo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, podríamos hacer muchas cosas igual. Amén. Amén. Con nuestros esfuerzos humanos físicos, con nuestra inteligencia humana de hombre, podríamos hacer muchas cosas y lograr muchas cosas, pero no podríamos cambiar a nadie ni a nosotros mismos. Porque quien cambia a la iglesia, al hombre, a la mujer, es el Espíritu de Dios. Amén, Señor. Quien le da vida a la iglesia es el Espíritu de Dios. Aleluya. Amén, amén. ¿Qué más dice para ir concluyendo? Si el Señor así lo Alabado permite. el nombre de Jesús. Dice que Acaz recibió los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Amén. 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 Este era el hombre, Aleluya. un rey llamado Acaz. Ezequiel comenzó a gobernar después de Acaz. Pero quien destruyó los tesoros de la casa de Dios fue un hombre llamado Acaz. Este hombre destruyó los tesoros. Aleluya, gloria al Señor que estaba en la casa de Dios. Aleluya, amén. Escuche, dice, cada siervo de Dios, y cuando decimos siervo, decimos sierva también. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, amén, Alabado el nombre de Jesús. es una vasija de barro. Amén. Es una vasija de barro que llevan por dentro un tesoro celestial. Aleluya. Amén. Que somos vasijas de barro que llevamos por dentro un tesoro celestial. Amén. No somos vasijas de barro solamente que estemos vacías, estamos llenos. Amén, estamos llenos. Amén. Y si alguno de nosotros en esta tarde estuviera medio, aquí hay poder. Amén. Aleluya, amén. ¿Le quiere dar un aplauso? Denle un aplauso. Vasijas de barro, por llevar un tesoro dentro de nosotros celestial, gloria al nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. por esta causa somos objetos de la ira de los religiosos. Verdad. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Como ocurrió con este hombre llamado Esteban, que fue uno de los mártires de la iglesia. Gloria a Jesús. Se lo explico. ¿Usted sabe quién fue Esteban? Gloria a Jesús. ¿Se acuerda usted quién fue Esteban? Sabemos quién fue este hombre llamado Esteban. Fue uno de los primeros 7 diáconos que fueron separados para atender las mesas cuando la iglesia de Jesús comenzó a crecer. La Biblia dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Era una verdadera vasija de barro en las manos de Dios. Amén. Y dentro de él había un tesoro celestial. Gloria a Jesús.
estaba el Espíritu Santo de Jesús, de su Maestro. Y fue eso, aleluya, lo que comenzó a llamar la atención de los religiosos, saduceos, fariseos, escribas, que estaban en aquel tiempo, que cuando comenzaron a escuchar, a predicar a Esteban, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Esteban comenzó a predicar y les comenzó a decir sus verdades, la Biblia dice en el libro de los Hechos, aleluya, gloria al nombre de Jesús, en el capítulo 7 y el versículo 51, dice que cuando ellos comenzaron a escuchar la predicación del diácono Esteban, dice que ellos, aleluya, crujían sus dientes, se llenaron de celo, se llenaron de rabia, tanto así que, aleluya, tomaron piedra y remitieron contra él y lo mataron a puros piedrazos. Amén. Gloria a Jesús. Porque así actúan hoy día los hombres religiosos cuando escuchan y cuando ven y se enteran que en tal y tal lugar llegó la verdadera iglesia del Señor Jesús. Aleluya. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Aleluya. Y comienzan ahora no a tirar piedras físicas, no. Comienzan a hacer la guerra, comienzan a comentar una y otra cosa para poder aplastarnos. Sí, Señor. Amén. Amén. Tenemos enemigos. Tenemos enemigos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Acaso este rey cerró las puertas de la casa de Dios? Aleluya. Cerró las puertas para que el pueblo no pudiera asistir a los cultos. Amén. Gloria al Señor. ¿Para qué el rey acá había cerrado las puertas? Para que el pueblo no pudiera asistir a las reuniones. Sí, Señor. Amén. Amén. Hermanos, aprovechemos primeramente que Dios está con nosotros. Amén. Sí, amén. Y que aún en este país tenemos la libertad de culto. Aleluya. Amén. Amén, amén. Vamos a tener problemas aquí. Quizás vamos a tener oposiciones. Pero hay uno más grande con nosotros. Amén. Hay uno que es el dueño de toda la tierra. Amén. Hay uno que dice, mío es el oro, Aleluya. mía es la plata. Se llama Jesucristo. Aleluya. Gloria. Bendito sea el Señor. El enemigo está totalmente preocupado, Sí, Señor. hermano, de que el avivamiento espiritual siga menguando. Sí, amén. Que el avivamiento del Espíritu de Dios siga muriéndose. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Necesitamos un verdadero despertar. Alabado sea Jesús. Haber un verdadero despertar. Un verdadero mover, pero en el Espíritu. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Oiga, estas cosas llamadas los celulares, a través de la tecnología podemos ver, hermano, nos metemos a YouTube, nos metemos a muchas otras páginas y podemos ver a través de ellas. Yo no voy a criticar, a cuestionar a nadie, pero yo creo que usted también lo ha visto. Muchas veces estamos ahí viendo y de repente aparecen grandes multitudes, hermano, aleluya, hombres, pastores predicando, en donde, hermano, esto se ha convertido en un desorden. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Amén. En donde estos hombres han tomado el evangelio de Jesús, hermano, y lo han tornado, lo han convertido en un verdadero desorden. Aleluya. En donde hay cosas que no son de Dios. Escuche por qué. Porque Dios es ordenado. Sí, amén. A ver, el Dios que nosotros predicamos es un Dios prudente y ordenado. Sí, amén. Yo no creo, escúcheme, con respeto lo digo, yo no creo en un hombre que le haga así y todos comienzan a tiritar y caen al suelo. Eso no es espíritu de Dios. No, Señor. ¿Cómo sabe usted, pastor? Porque estudio la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Porque en el libro de los Hechos, en el
capítulo 2, del versículo 1 en adelante, la Biblia dice textualmente que había un número como de 120 personas en oración y en ayuno. Aleluya. Estaban todos reunidos en una casa. Y dice textualmente que de repente vino del cielo Sí, amén. Aleluya. un estruendo como de un viento recio Amén, amén. que sopló y llenó la casa donde estaban estas personas allí. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Escuche, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que comenzaron a hablar en otras lenguas. Nada más que eso. Según el Espíritu les daba que hablasen, pero nadie cayó al suelo. Es verdad, No. Nadie comenzó a retorcerse como una serpiente en el suelo. Pedro ni Juan no dijeron, no. El Espíritu Santo viene del cielo. Amén. Y la evidencia bíblica que tenemos en la Escritura, en la palabra de Dios, hay una sola evidencia bíblica que está aquí para que usted y yo podamos saber cuándo hemos recibido el don del Espíritu Santo. Es que comencemos a hablar en otras lenguas. El Espíritu de Dios nos da que hablemos. Gloria a Jesús. Sí, alabado el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Esta es la iglesia de Dios. Amén. La iglesia de Jesús comenzó con avivamiento. Amén. Sí, amén. Así es, A ver, Jesús, comenzó con amén. Sí, amén. Amén. Comenzó con mover del Espíritu Santo. Aleluya, ¿verdad? Y escúcheme, y va a ser sacada de la tierra Sí, amén. con avivamiento. Aleluya, Dios. Es por eso que le decía anteriormente, sin avivamiento no hay arrebatamiento. La iglesia comenzó con avivamiento y será quitada con avivamiento. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Lo entendemos? Sí, amén. Amén. Gloria a Jesús. Porque el Señor Jesús no se equivoca. Aleluya, aleluya. Yo no creo que él haya fundado una iglesia con poder, con avivamiento, hablando lengua, aleluya, hombres predicando y que venga a buscar una iglesia muerta. Gloria. No. Viene a buscar esa misma iglesia. Sí, Señor. No las mismas personas. No, porque todos ya partieron, están en reposo, descansando. Pedro, Juan, la mamá de Cristo Jesús estaba ahí, María. Sí, así es. Aleluya. Oh, si María es la que está interviniendo por nosotros, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Es que era la mamá de Cristo, sí, que yo no se lo voy a negar. Pero ella, a pesar que fue el vientre que Dios tomó para poner ahí su espíritu y engendrar un cuerpo de carne, aleluya, para que se cumpla lo que dice la palabra, el velo se hizo carne. Sí, amén. El verbo se hizo carne. Amén. María lo parió Aleluya. en una pesebrera donde habían animalitos. Sí, Señor, verdad. Le dio que mamar, lo crió, aleluya, creció. Pero eso no significaba que María, por ser la mamá de Cristo Jesús, el Dios hecho carne, eso no significaba que María no tenía que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Eso no significaba que María también tenía que recibir el don del Espíritu Santo de Dios. No, ella estaba ahí. Sí, verdad. Aleluya. Sí, amén. Lea la Biblia. Amén. Dice que también estaba María con los 120, la mamá de Jesús. Y también María fue llena del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. También María tuvo que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. María podría haber dicho, a ver, para un poquito, yo soy la mamá de Cristo y no tengo por qué bautizarme. Sí, yo soy la mamá de Él. ¿Por qué tengo que bautizarme? Oiga, si Cristo se bautizó, no siendo engendrado por carne ni sangre, aleluya, fue engendrado por el Espíritu Santo, no había en él pecado. Amén. No había en Cristo Jesús pecado, porque no fue engendrado por carne ni sangre.
fue engendrado por el Espíritu de Dios. Amén. Pero en una oportunidad hubo un varón, aleluya, que yo llevo el mismo nombre de él, Juan Bautista, Amén. que estaba en el Jordán allí bautizando, y de repente mira y dice: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Cristo Jesús vino a él. ¿Y qué le dice Juan? Es menester que yo vaya a ti. Es menester, es necesario que yo vaya a ti y que tú me bautices. ¿Qué dice Cristo? Juan, deja que sea así, para que se cumpla toda palabra. Amén. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. De este Dios testificamos y predicamos aquí. Amén. De este único Dios que un día anduvo en Israel. Su nombre es Jesús. Amén. Viene a buscar una iglesia con avivamiento. Sí, amén. Gracias. Queremos que el avivamiento siga. Amén. Amén. Ya. Depende de mí y depende de todos. Amén. La oración, Gloria. o lo digo de otra manera, el avivamiento de la única manera que puede permanecer en nosotros es orando a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Ayúdenme a orar. Gloria a Jesús. Alabado tu nombre. Hermanos varones, ayúdenme a orar. Amén. Yo estoy orando todos los días por cada uno de ustedes. Aleluya. Hermanas mujeres, ayúdenme a orar. Yo a todos ustedes las llevo, aleluya, en la oración. Amén. El nombre de hermana Pascuala ya no lo sé, siempre Señor misericordia, hermana Pascuala, Señor obra en ella. Mi hermana no sé cómo es su nombre. Marianela, yo vivo acá al frente. La hermana del primo de su hijo, hermana Marianela, la ella conoció. Que el Señor Jesús le bendiga. Yo pensaba que era la hermana que estuvo el tiempo atrás con nosotros. También he orado por usted y por su hijo Felipe. Javier. Amén. O Javier, ya le cambié hasta el nombre, Javier. Amén. Pero ayúdame a orar. Amén. Amén. Porque dos son mejores que uno. Amén. Sí. Dos son mejores que uno. Amén. Porque cuando van dos juntos, si uno cae, el otro lo levanta. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Es bíblico. Amén. Si solamente dos se unieran aquí en la tierra y pidieran una misma cosa, Dios respondería. Amén. Amén. Son mejores dos que uno. ¿Cierto? Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Hay Amén. mucho que orar. Oremos porque el avivamiento siga aquí. Amén. En este pequeño grupo de gente. Mi hermana Pascuala, mi hermana Marianela, mire, todo lo que usted ha escuchado, ustedes no tienen aún el don del Espíritu Santo, pero si están aquí, Dios se lo va a dar, Amén. Amén. porque es promesa de Dios. Sí, Señor. Señor. Porque si usted llega a su casa y lee lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2 y el versículo 28, ¿sabe lo que dice el profeta Joel, inspirado por Dios? Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Amén, Es amén. una promesa de Dios. Solamente hay que pedirlo. Y usted, cuando reciba ese poder, hermana Pascuala, hermana Marinera, cuando usted reciba ese Espíritu Santo, va a hablar en lengua igual como nos escucha a nosotros hablar en lengua. Gloria a Jesús. El hablar en lengua no es un idioma de otro país, un idioma no que hay que ir a la universidad para que lo enseñen a hablar en lengua, no, es un idioma celestial que viene del cielo. Aleluya. Sí, ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Corintios? Que el que habla en lengua no habla a los hombres, habla directamente con Dios. Y Amén. Aleluya. Aleluya. Si usted me escuchó hablar en lengua, no me entendió nada. Pero el Señor sí me entiende, Amén. porque estamos hablando misterio. Pero ahora estoy hablando en esta lengua, ¿cierto? Que usted me entiende. Gloria a Jesús. La promesa es para ustedes. Así dice Pedro. Porque para vosotros la promesa, Sí, amén. para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Amén, Dios amén. llamare. Sí. Y ustedes han sido llamadas. Aleluya. Su nieto. Este Espíritu Santo es para los nietos, es para los hijos. Sí, amén. 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 El bautismo en el nombre de Jesús es para todos aquellos que el Señor traiga. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Para ustedes también hay una morada, los cielos. Amén. Está lista. Gloria a Jesús. Hay que hacer empeño. Nada más, hay que poner empeño. Que Gloria. el Señor nuestro Dios nos ayude. Amén.
El Señor Jesús nos bendiga. Hasta aquí siento hablar. Aleluya. Le damos gracias a Dios por su palabra en el nombre del Señor Jesús. Oremos a Dios.